Y empezamos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo encuentro con los expertos en financiación de la comunidad. Esta vez compartimos la sesión con Calla Impacto, miembros del Espacio de Barceló y expertos en inversión de impacto. Anne y Antoine nos contarán qué tenemos que hacer para prepararnos bien para levantar capital con fondos de inversión privados. Yo soy Clara Calvo, manager de comunidad en Impaja en Madrid, y también hoy nos acompañan Sparka, que nos ayudará a recoger vuestro feedback, dudas, comentarios y dinamizarán la sesión a través de su aplicación. Así que, bueno, estad atentos a las preguntas que iremos lanzando. Muchas gracias por conectaros hoy a este encuentro y para coger algo de ritmo con la herramienta de SparkUp y poder recoger bien vuestras preguntas, comenzamos con una pregunta para empezar a coger este ritmo. ¿Qué esperáis hoy de esta sesión? Una pregunta sencillita. Adelante, podéis escanear el QR y ahí encontraréis la pregunta. No es necesario que completéis vuestro perfil. Podemos navegar sin necesidad de hacerlo. Vale, ya van entrando las primeras. Due diligence, prepararme, oportunidades. Podéis votar las que han ido saliendo o poner varias palabras. Bueno, parece que nos vamos quedando con estas tres. ¿Ninguna más? Oportunidades, due diligence. Legal. Bueno, yo creo que ya con esas pistas, Antoine y Anne, ya os doy paso para ver si respondemos a estas expectativas que tiene la comunidad. Adelante cuando queráis. Perfecto, muchas gracias, Clara. Entonces, pues vamos a arrancar con esta presentación de hoy de Calla Impacto sobre preparación para levantamiento de capital. Soy Anne Rambaud, partner en Calla Impacto, y estoy aquí con mi socio Antoine Cocle. Hola, buenos días. Entonces, primero les voy a presentar rápidamente quiénes somos nosotros. Pues nosotros somos un equipo experto en finanzas, levantamiento de capital. Todos pueden verlo y leerlo. Nosotros, Anne y yo, Anne es francesa, yo soy belga, pero básicamente somos socios de una empresa fundada en México que se llama Calla Impacto, donde tenemos varios años de recorrido. Somos una empresa B desde hace más de 3 años y hemos sido destacados por un par de cosas al respecto, ¿no? Podemos pasar a la slide siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Si quieres picarle un par de veces para que se vean los servicios. O sea, nosotros tenemos varios tipos de actividad, pero realmente nosotros lo que nos une es que somos financieros y que nos ponemos al servicio de actores del ecosistema, de stakeholders o gente que trabaja para el impacto socioambiental. Trabajamos con emprendedores, eso es la primera razón de ser. Con emprendedores podemos ayudarles a establecer servicio de gerencia financiera externalizado, en inglés, o sea, outsource CFO. Básicamente apoyamos con planeación financiera, gestión
evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Es que fortalecer los procedimientos internos. Acompañamos levantamiento de capital, desde la preparación que implica modelos financieros, preparar toda la documentación, hasta acompañar toda la negociación, y estamos ahí hasta que entre efectivamente una inversión. También asesoramos en temas de estrategia, lo cual es requerido para poder levantar capital, ¿no? De las cosas que vamos a ver hoy, de las cosas más fundamentales para levantar capital es saber lo que uno quiere hacer y hacia dónde va. Entonces también podemos acompañar esa definición. Trabajamos también con inversionistas, definiendo su estrategia de inversión, pensando cómo van a poder ellos establecer una tesis de inversión. Y en algunos casos también podemos hacer sus procesos de due diligence. Por ejemplo, trabajamos con el BID en las Américas, quien nos subcontrata para ser parte de sus due diligence. También, en fin de cuentas, trabajamos con otros actores del ecosistema, quienes básicamente buscan asesorar o apoyar emprendedores socioambientales, y nosotros con nuestra expertise en finanza vamos a traer eso dentro de sus programas o creando programas ad hoc para esas necesidades, pero siempre con esa perspectiva de expertos en finanza y de mejora de los procedimientos internos, mejora del entendimiento de la estrategia en números y acompañamiento a levantar capital, ¿no? Juntando todos esos aspectos. Entonces, esos son los servicios que tenemos. La slide siguiente, por favor. Sí, ahí, en fin de cuentas, ahí es como, ahí donde lo voy a dejar y no estoy seguro que ya esté realmente toda la información allá, pero ahí les da un poquito de información sobre nuestro track record. Nosotros llevamos un poquito más de 5 años existiendo, hemos trabajado con más de 50 organizaciones, emprendedores o fondos. Hemos acompañado levantamiento de capital para más de $18 millones logrado. Hemos hecho 23 inversiones en 7 países, o sea, en fin de cuentas tenemos resultados bastante buenos, y a través de varias capacitaciones más suaves hemos capacitado más de 1,000 emprendedores a lo largo de los años. Pero, por ejemplo, un webinar como hoy cuenta pues 7, 8, 10 personas que participan y se suman es la número, ¿no? Entonces la cifra importante es que nosotros hemos trabajado de manera profunda con 50 emprendedores en todo tipo de sector, en todo tipo de expertise, de tipo de impacto. Realmente nuestras competencias son realmente neutras en cuanto al sector. Obviamente tener un mínimo de conocimiento nos ayuda, pero nosotros las herramientas, los conocimientos que tenemos son útiles en cualquier tipo de sector, para cualquier tipo de emprendedor que quiere pensar en su estrategia, que quiere pensar en su estrategia de financiamiento y eventualmente que quiere levantar capital. Eso. Entonces, Genial. ahí, te regreso la palabra, Ana. Mil gracias, Antoine, por esta intro. Entonces, para dinamizar un poco la sesión, voy a pedir ayuda a Sefi. Tenemos algunas preguntitas para ustedes, por si nos quieren apoyar. Vamos a regresar a la misma herramienta donde estaban antes, y entonces les deben de aparecer ahora mismo la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta para ustedes hoy es saber si están buscando levantar capital. Entonces, hay una opción que es menos de $500,000, o sea, menos de 500,000 euros. Respuesta A. Respuestas B, sí estoy buscando entre $500,000 y 2 millones de euros. C, estoy buscando más de 2 millones de euros. O D, no estoy buscando capital. Esto nos ayuda un poco a entender quién está aquí conectado hoy, y también pues adaptar un poco el speech a las necesidades, ¿no? Entonces, estamos viendo que tenemos rondas tipo más seed, conectados, buscando tickets de menos de $500,000, y algunos entre $500,000 y 2 millones, que entonces estamos entre la seed y la serie A, ¿no? Vale. No sé si todo el mundo ya ha votado, pero entonces básicamente estamos más con startups que están en fase semilla, ¿no? O fase de arranque. Entonces, esto nos ayuda un poco también a entender el tipo de capital que están buscando. Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, pues para entender un poco su experiencia levantando capital, queríamos saber de los que están conectados, si han levantado capital en el pasado.
¿no? Si es la primera vez o no. Entonces, si ya han levantado capital en el pasado, pueden contestar sí a menos de medio millón, entre medio millón y 2 millones, más de 2 millones, o nunca han levantado capital. Vale, entonces la mayoría de la gente conectada ahorita nunca ha levantado capital. Al parecer tenemos 3 respuestas, ¿no? Uno que dice sí y 2 que dicen que no. Vale. Solo tenemos 3 personas que logran acceder a la herramienta para hacer preguntas. He contestar las preguntas. compartido otra vez a través del chat el enlace a la aplicación y el código de acceso para las personas que se han incorporado más tarde. Vale, entonces veo que otras personas lograron contestar y entonces tenemos una mayoría de personas que nunca han levantado capital. Pues bienvenidos en esta nueva aventura. Entonces vamos a retomar algunos pasos introductorios sobre este tema para que sirva a todo el mundo, ¿no? Y siempre sirve de revisión para los que ya lograron levantar entre medio millón y 2 millones, que hay una persona que sí lo ha logrado, entonces sí se puede. Y pues creo que ya estamos, entonces 83% nunca ha levantado capital, entonces tenemos una gran mayoría. Entonces pasamos a la última pregunta, que es un poco cómo se sienten al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes cuando hablamos de levantamiento de capital? Excitación por el reto, esta nueva aventura, aburrimiento por la tarea o miedo. Vale, entonces estamos entre excitación y miedo, entonces, o sea, los opuestos. Ya tenemos 2 y 2. 2 y 3. No les vamos a mentir, son un poco las montañas rusas, este tipo de aventuras de levantamiento de capital. Puede ser excitante para alguien que ya ha levantado capital y miedo para los que nunca lo han hecho, ¿no? Entonces vamos a tratar de quitar este miedo dándoles algunas pistas. Vale, bueno, entonces estamos entre excitación y miedo y entonces con este tono un poco paradójico vamos a arrancar. Entonces, creo que todos ya pueden ver mi pantalla. Voy a volver a compartir. Entonces, avísenme, Clara o Antoine, si hay un problema con la pantalla, pero creo que ya estamos bien. Entonces, nada más les avisamos, al final de la sesión vamos a tener un hueco para preguntas, dudas, un espacio para que podamos intercambiar, pero si tienen algunas preguntas a lo largo de la presentación, pueden hacer preguntas a través del mismo enlace. Hay una pequeña sección que se llama Q&A. Entonces, aquí mismo pueden poner sus preguntas o también por el chat. Antoine me va a ayudar a revisar las preguntas y a juntarlas al final. Entonces, no duden en ponerlas desde ahora. Y arrancamos. Entonces, con la sesión de hoy, va a ser una sesión muy corta, entonces, lo siento, no vamos a poder tocar todos los puntos, ¿no? Necesitaríamos un masterclass de 20 horas. Entonces, hoy vamos a dar un overview muy general, pero no se preocupen, van a tener nuestros contactos, entonces cualquier duda, pregunta, podemos seguir la conversación después, ¿no? Vamos a hablar de un poco el panorama de la inversión de impacto en España. 2, vamos a ponernos un poco en la cabeza de un inversor para entender ellos qué buscan, ¿no? Siempre es interesante ponerse en el lugar de la persona con la cual estamos buscando tocar base. 3, vamos a explicarles los pasos a seguir para levantar capital, un pequeño overview. 4, dónde buscar inversionistas. Y pues tendremos la sección de preguntas al final, ¿no? Entonces, arrancamos con un panorama muy general
de la inversión de impacto en España. Entonces, algunos números, ¿no? Como bien saben, el sector de inversión de impacto es un sector recién, ¿no? A nivel global, o sea, este sector ha venido creciendo desde los años 80 y entonces, de acuerdo con el GIN, que es una de las instituciones más grandes de inversión de impacto a nivel global, en el último censo había 715 billones de dólares disponibles o sea, en el sector de inversión de impacto, ¿no? Entonces, en comparación, en España, el sector es un poquito más recién. En el 2014 apenas había 80 millones de euros disponibles en este sector, pero la buena noticia es que este sector va creciendo de manera muy importante y de acuerdo con el último informe de SpainLab, en el 2020 había más de 350 millones de euros disponibles en este sector. Entonces, 350 millones es un poco una gota de agua, pero este número va creciendo mucho y se supone que en los próximos 5 a 10 años alcanzaríamos los billones de euros en España. Entonces, está chiquito, pero va creciendo. ¿Cuántos inversores hay? Entonces, a nivel global, estamos con 300 inversores de impacto, de acuerdo con el GIN. Les recomiendo esta encuesta si no la conocen. Y en España, nosotros en Calla estamos mapeando un poco este sector. Hemos tenido conversaciones en los últimos meses con más de 25 inversores en los últimos meses y sabemos que hay más de 50 inversores de impacto, ¿no? Entonces, que no sean fundaciones y que tampoco sean fondos tradicionales, ¿no? O sea, hay más de 50, este número también está chiquito, pero va creciendo. Y finalmente, o sea, ¿cuál es el tamaño promedio de los fondos? A nivel global, o sea, los fondos promedio tienen un tamaño de 89 millones. Claramente en España los fondos son más chicos y estamos hablando de fondos, o sea, en general en España de menos de 10 millones o un poquito más de 10 millones, ¿no? Los fondos todavía son chiquitos en este sector. Les recomiendo también leer una encuesta que hizo el ESADE sobre las necesidades de financiación en el sector de inversión de impacto en España. Les puse el enlace y les vamos a compartir. Al final está muy interesante. Lo que estamos observando en este reporte, por ejemplo, es el famoso missing middle, donde la mayoría de las empresas sociales en España son como ustedes, de hecho en etapa seed o pre-serie A, ¿no? Y la mayoría se están buscando tickets efectivamente de menos de 1 millón de euros, más en capital equity, pero lo que más hay disponible todavía en España son tickets de más de 1 millón y en deuda, ¿no? Entonces hay un poco desfase que conocemos en el sector global en América. En España estamos encontrando un poco los mismos contrastes, entonces les invito a ver esta encuesta, es muy interesante. Y entonces nosotros en Gaia no hablamos de un sector de inversión de impacto, sino un spectrum o sea, de sector de inversión de impacto, porque en realidad no hay un tipo de inversor de impacto, sino diferentes tipos. Y lo mismo lo encontramos en España. Entonces, la inversión de impacto para nosotros son inversores que están buscando un retorno financiero a la par con un retorno socioambiental. Entonces, para nosotros hay una diferencia entre los que solamente están buscando un retorno financiero, que es como la inversión tradicional, y los que solamente están buscando un retorno social. Y entonces, en este medio está la inversión de impacto, pero no todos los inversores de impacto tienen digamos, las mismas preocupaciones. Entonces, tenemos los que o sea, que están más atraídos por la parte de retorno financiero y los que están más por la parte de retorno social. Y bueno, en realidad la mayoría están en el medio, ¿no? Buscando los dos.
inicialmente, pues, el sector fue muy impulsado por la filantropía, con fundaciones corporativas o fundaciones también históricas. Entonces, pues tenemos, o sea, la filantropía tradicional son los que, o sea, los inversores que invierten en el sector de inversión de impacto, pero que solamente están buscando un retorno social y no están buscando un retorno financiero. Por ejemplo, en España está la Fundación Mafre, ¿no? Que invierte mucho en temas de educación, de cultura. Luego tenemos inversor ya más de impacto, que, o sea, si bien buscan un retorno social, buscan también recuperar un poco de inversión, porque los que se están dando cuenta es que recuperando un poco de inversión les permite invertir en más empresas. Entonces tenemos, por ejemplo, Open Value Foundation, que está en este rango. De hecho, hablamos con María Ángeles la semana pasada porque estamos lanzando en que haya un podcast de inversión de impacto, y entonces ellos están en esta rúbrica que llamamos filantropía sostenible, Venture Philanthropy, donde ellos pues están dispuestos a sacrificar un poco de retorno para un impacto social, ¿no? Pero sí buscan algún tipo de retorno. Normalmente son más tipo deuda paciente con tasas de intereses bajas, pero sí es que buscan un retorno, ¿no? Luego, la mayoría de los fondos están de impacto, están en este medio donde buscan retorno financiero y social. Y ahí, por ejemplo, en España tenemos Q-Impact, que es clásicamente uno de estos fondos, ¿no? Buscan un retorno a la par social y financiero. Luego tenemos algunos fondos que están un poquito más hacia un fondo tradicional, porque sí buscan un retorno, un mismo retorno a un fondo tradicional, pero sí que les importa mucho el impacto, un impacto tal vez no tan medible como un inversionista de impacto, pero sí es un criterio determinante de una inversión, y ahí tenemos Suma Capital, sí busca inversiones en equity, en empresas con impacto, pero sí es cierto que esto no le quita que ellos quieran un mismo retorno financiero a un fondo tradicional. Y luego tenemos pues los fondos tradicionales, por ejemplo, Caixa, Capital. Ellos, pues, o sea, básicamente, a la diferencia de todo lo que acabamos de decir, buscan solo un retorno financiero. Pero bueno, el impacto es un plus, no es o sea, no es por esto que van a invertir, pero pues sí lo pueden considerar como un plus. Ahora vamos a ver rápidamente qué buscan los inversionistas. Entonces, para nosotros es un poco importante mencionar esto pues justamente para entender un poco por qué existen todos estos procesos de due diligence y por qué están pidiendo este tipo de información. Entonces, nosotros hablamos mucho de por qué es importante seleccionar un inversionista adecuado para tu negocio, y entonces nos gusta mucho esta imagen, y entonces en realidad la duración promedio de un matrimonio en Estados Unidos es de 4 a 6 años, cuando la duración promedio de una inversión, o sea, de una inversión puede ser de hasta 10 años. Entonces, ¿qué nos dice un poco estos números? Que es muy importante reflexionar antes de, o sea, encontrar un inversor, de quién es, entender sus preocupaciones, porque al final, pues, una inversión es un poco como un matrimonio, en el sentido de que con esta persona ustedes van a trabajar y van a colaborar a veces por entre 5 y 10 años, ¿no? Entonces es muy importante también entender qué está pasando en su cabeza, y también para que puedan ustedes preguntarse a ustedes mismos si quieren avanzar y continuar una relación con este inversor. Y esto tiene que ser algo de ambos, o sea, sentidos, ¿no? Para nosotros, o sea, no solamente o sea, ustedes tienen que encajar con un fondo, pero también es muy importante que este fondo encaje con ustedes, ¿no? Y entonces levantar capital sí es importante, pero es importante también que ustedes estén alineados con su impacto y que encuentren el inversor que les pueda acompañar en este sentido. Entonces, por el lado de los inversores, pues, ¿cómo piensan? Está muy ligado también a cómo están consolidados o creados los fondos, ¿no? Entonces, las expectativas de un fondo, por definición, es pues de generar un retorno a los inversores que han apostado,
y han invertido en este fondo, ¿no? En realidad, la mayoría de las inversiones, especialmente en etapas tempranas donde ustedes están, llevan a un fracaso, lo sabemos, porque casi pues la mayoría de las startups en etapas tempranas no suelen durar más de 5 años. Entonces, la mayoría de las inversiones que hace un fondo llevan como una rentabilidad inferior al monto invertido, ¿no? Y en realidad, o sea, esto es más del 50% de lo que invierte un fondo. Entonces, para que el fondo sea exitoso y para que pues, los inversores puedan reportar números positivos, están buscando un poco las perlas que tengan un retorno financiero mucho superior a los demás para que esto pueda equilibrar el fondo, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto para que realmente pues, se entienda por qué los inversores están buscando rentabilidades más importantes, ¿no? Es un poco para compensar las pérdidas que saben que van a ocurrir con las otras inversores, ¿no? Y pues la mayoría de los fondos y también los fondos de impacto pues tienen que regresar el monto invertido de su fondo a sus LPs, ¿no? Que son los limited partners, los que invierten en los fondos. Y entonces para esto la mayoría de los fondos buscan una salida entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo de fondo. Y entonces para ellos pues es muy importante saber cómo ustedes van a poder hacer pues a generar una rentabilidad hacia el fondo, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de regresar un poco una inversión a un fondo y entonces, aunque el mercado es joven, pues ya hay algunas historias de éxito y entonces una es pues generar una venta del negocio al final. La otra es pues al final de la inversión generar un proceso de adquisición por parte de otro fondo, o si no, pues y estos se están volviendo soluciones más importantes en el sector de inversión de impacto, pues es repartir a lo largo de la vida de la empresa dividida en dos, haciendo pues haciendo, digamos, un payback a los inversores después de haber llegado a un equilibrio financiero, ¿no? Y la otra es de hacer un repago al final. Pero entonces es muy importante y un fondo, pues, sí, siempre va a buscar esto dentro de su historia. Entonces, pues, esto nada más parece muy obvio, pero entonces lo queríamos como volver a mencionar aquí, pues, para ponernos en el lugar de la persona que tienen enfrente de ustedes, que es un humano que también tiene que reportar resultados a sus accionistas, ¿no? Entonces, pues, es muy importante también entender que para un fondo, encontrar esta perla es algo que toma mucho tiempo. Hay muy pocos, finalmente, emprendedores que van a lograr hacer un crecimiento importante, ¿no? Duplicando la inversión inicial. Y entonces, la mayoría de los fondos, para llegar a una inversión, una o dos inversiones, tienen que entrevistar a lo largo del año casi 100 emprendedores, ¿no? Entonces, es importante mencionarles estos números para que ustedes entiendan también el dilema en el cual están los inversores, porque ellos saben que para hacer una o dos transacciones al año tienen que hablar con 100 empresas, ¿no? Y entonces, pues, en la mayoría de los casos, ustedes van a escuchar un no más que un sí, y entonces, por esta razón, porque, pues, al final, pues, uno, es muy difícil o sea, encontrar la empresa que encaja perfectamente con los criterios del fondo, y dos, pues, también hay pocas empresas que realmente pues convencen sobre el potencial de crecimiento de la empresa a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, este embudo está, pues, muy estrecho, ¿no? Y entonces,
ustedes lo verán dentro de sus conversaciones, siempre los inversores tratan de ligar lo más rápido que pueden a tratar de entender si sí o no encajan dentro del fondo, y entonces, pues, para ustedes el juego es un poco, pues, de saber también contestarles de manera eficiente las preguntas, para ustedes también, pues, descartar lo más rápido que se puede algún fondo, ¿no? Y entonces, ellos, pues, de manera estratégica siempre hacen las preguntas para saber si ustedes encajan con el fondo de manera rápido al inicio, y entonces haciendo estas preguntas y respuestas de manera rápida van a poder, pues, pasar al siguiente fondo si no encajan. Entonces, ahorita llegamos a la parte que me imagino les interesa más, que es la parte de cuáles son los pasos a seguir para levantar capital, ¿no? Entonces, aquí, pues, no hay una receta mágica, pero entonces les vamos a enseñar, los pasos que se nos hacen los más importantes. Entonces, para nosotros, uno de los principales pasos es, uno, definir si realmente buscan, ustedes necesitan capital, y si realmente levantar capital es digamos, es una buena etapa para ustedes, ¿no? Entonces, hay como buenas y malas para levantar capital. Una buena razón es que realmente, pues, ya tienen un negocio que saben que ya está funcionando, ya tiene tracción y buscan capital para seguir expandiendo, ¿no? O tienen un negocio con lo cual ya han tenido tracción con otros negocios similares y saben que sí va a poder crecer, y entonces buscan financiamiento para esto, ¿no? Por ejemplo, ya tienen muchos clientes, tienen mucho pipeline y necesitan capital de trabajo para poder escalar un poquito más el negocio. Pero también hay malas razones para levantar capital, que es básicamente, pues, estoy en una etapa así, entonces todo el mundo me dice que tengo que levantar capital y levanto capital por esta razón, porque todo el mundo lo hace, ¿no? En realidad, levantar capital es muy, muy time consuming, ¿no? Y entonces, pues, nada más queríamos respaldar esto aquí, porque en realidad, pues, nosotros en Kaya, aunque nos dedicamos a esto, el financiamiento más barato para que ustedes se puedan financiar, siempre lo vamos a decir, son sus ingresos, ¿no? Entonces, levantar capital es una tarea complicada, que les va a alejar un poco de su core, que es pues, vender sus servicios. Entonces, se tienen que preguntar también si en vez de levantar capital no pueden, pues, acelerar sus ingresos o llegar a la sostenibilidad financiera sin esto, porque no solamente les va a costar tiempo, pero también les va a costar como mucha energía, y entonces, pues, no los queremos como desenfocar de su core, ¿no? Y ahí lo resumimos un poco en esta frase de que recaudar dinero es necesario solo si permite lograr algo que de otro medio sería imposible. Entonces, sabemos también que hay muchos negocios que, pues, incluso en el sector de inversión de impacto, en una etapa temprana no pueden ser sostenibles a nivel financiero, y entonces sí es importante financiarlo por otra manera. Entonces, si están en esta situación, entonces sí es necesario para levantar capital. Entonces, una de las primeras cuestiones cuando están buscando levantar capital es escoger el tipo de capital que van a necesitar, ¿no? Y este tipo de capital que van a necesitar está muy ligado a la etapa en la cual están, ¿no? Entonces aquí, por eso un poco hicimos la pregunta al inicio de saber en qué etapa se encuentran. Y es una pregunta, pues, típicamente que haría un fondo para, pues, determinar si su solicitud de capital está alineada, ¿no? Con dónde están, ¿no? Entonces, típicamente, en una etapa concepto, una etapa semilla, ustedes entonces todavía, pues, no tienen mucha atracción financiera, pocos ingresos, entonces, pues, es muy difícil hacer repagos, y entonces por esta razón el tipo de capital, pues, más adecuado es el equity, ¿no? Porque todavía a nivel financiero, pues,
superan sus ingresos, todavía no han llegado al punto de equilibrio. Entonces, pues no podrían hacer un repago de deuda, y entonces por esta cuestión lo que se recomienda en esta etapa es levantar capital o en equity, en capital, ¿no? Que básicamente es una acción, o sea, acciones a cambio de un monto, o también hay otros tipos de capital que se adecuan bien, que es notas convertibles, que básicamente se parece un poco al equity. La diferencia es que no todavía está en una etapa muy temprana, y entonces no tenemos elementos para hacer una evaluación. Entonces hacemos una nota convertible donde básicamente estamos dando, o sea, una promesa de acciones en la siguiente ronda, con un descuento sobre una evaluación futura. Pero básicamente se parece mucho al equity. Y si no, hay soluciones de crowdfunding. Por ejemplo, en España está la Bolsa Social, donde entonces pueden levantar capital con tickets más chicos, justamente pues pidiendo a familiares o ángeles que les financien, ¿no? Cuando ya está en una etapa un poco más avanzada, es decir, pues ya se están acercando al punto de equilibrio, todavía no están rentables, pero a corto plazo, entonces sí van a generar ingresos superiores a sus costos, entonces pueden empezar a levantar deuda, y entonces aquí les abren otros tipos de fondos, y la mayoría de los o sea, del capital, de hecho, de inversión de impacto está todavía emitido en deuda, ¿no? Entonces ahí hay deuda paciente para justamente proyectos que todavía no han llegado a la rentabilidad financiera, y pues son los tipos de capital que más encajan si están en una etapa temprana. Y si están en una etapa de crecimiento, entonces ahí el tipo de capital que más es conveniente para ustedes normalmente es la deuda, porque o sea, el retorno esperado de un inversor en deuda es inferior a un retorno esperado en equity, porque al final pues, ustedes ya están financieramente sostenibles, y entonces el riesgo es menor, ¿no? Otra pregunta es, pues, o sea, ¿cuánto tiempo necesito para prepararme para levantar capital, ¿no? Entonces, siempre nos encantaría decir que levantar capital es algo fácil y es algo rápido, pero sabemos que no es el caso. Entonces, levantar capital siempre toma, o sea, mínimo, si ustedes tienen que preparar todos los materiales para levantar capital, entre 3 y 12 meses, ¿no? En realidad, ahí hay varias etapas. Una es la preparación, donde pues ahorita vamos a enseñarles cuáles son los documentos típicos que se necesitan para levantar capital. Y esta fase de preparación, dependiendo pues del tiempo que le pueden invertir y dependiendo de lo que hace falta, puede tomar pues entre 1 y 3 meses, ¿no? Y luego, entonces, hay una segunda fase que es pues el outreach, o sea, la búsqueda de inversores, el mapeo y pues el contacto con estos inversores, que puede tomar entre pues 1 o 2 meses, depende, ¿no? Y una vez entonces que ya están en contacto con un inversor, se entran en un proceso de due diligence. Y los procesos de due diligence en realidad depende de los fondos, pero suelen ser entre o sea, 3 y 12 meses, pero en realidad en el sector de, o sea, early stage, donde ustedes están, puede ser, o sea, procesos un poquito más cortos, pero por lo menos serán como procesos entre 2, 3 hasta 6 meses, ¿no? ¿Qué incluye un proceso de due diligence? ¿Y qué es un proceso de due diligence? Básicamente es una revisión profunda de su negocio para contestar a esta gran pregunta que tienen los inversores, que es, ¿tengo que invertir o no en su negocio? Y para contestar a esta gran pregunta, los inversores tienen una secuencia de otras preguntas para analizar su negocio a nivel pues, de rentabilidad financiera, o sea, a nivel interno, pues que es básicamente pues, la rentabilidad financiera, la atracción, el equipo,
su capacidad en ejecutar planes de comercialización para expandir el negocio, su capacidad operativa y pues su capacidad realmente pues en ejecutar procesos de crecimiento. Pues, y también hay una serie de preguntas a nivel externo que es si su negocio pues ya encontró su market fit, su product market fit, ¿no? Y si el producto es viable en un mercado creciente, si a nivel legal y a nivel regulatorio no hay riesgos que para el servicio, el proyecto donde ustedes están. Y finalmente, pues, si hay una coyuntura económica favorable para su sector. Entonces, para esto va a haber diferentes etapas. Cada etapa es una serie de preguntas, ¿no? Donde ustedes entonces tienen que enviar materiales y contestar preguntas del inversor. En una primera etapa va a haber un fit inicial donde pues puede ser algunas semanas donde realmente van a ver el pitch deck y les van a decir si sí o no encajan ustedes con la tesis de inversión del fondo. Básicamente, pues si el tipo de capital, el sector, la geografía y el ticket que están buscando pues encaja con la tesis del fondo. Y entonces, si hay un fit, entonces entran en el due diligence más profundo. Y due diligence más profundo, ahí va a haber un equipo de inversión del fondo que va a hacer una revisión más profunda del equipo, haciendo entrevistas, etc. Puede haber alguna visita de terreno y va a haber, en algunos casos, entrevistas también a sus clientes proveedores. Y si entonces pasan este filtro, entonces pues hay una revisión más profunda que es realmente pues validar cuáles serían los criterios pues del deal, y entonces básicamente pues van a revisar pues cuáles serían pues los términos y entonces pues la idea es de llegar a un acuerdo donde ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Y entonces al final pues tienes un va y viene de negociación para llegar a un deal, ¿no? Entonces todo este proceso puede, o sea, tomar como les decíamos, tiempo, y entonces es bueno saberlo para que ustedes también puedan anticipar esto, porque finalmente pues tienen que tener caja suficiente para sobrevivir estos meses que va a durar el due diligence antes de estar financiados. Y entonces, ¿cómo prepararse para due diligence? Entonces, lo principal es organizar el negocio y cuáles son los documentos requeridos para un due diligence. Entonces, típicamente, pues, es tener un pedido justificable. Un pedido justificable es saber cuánto necesitan, cómo van a usar dinero, cuál es el retorno que van a ofrecer al inversor y cómo van a usar capital. Dos, normalmente hay un pequeño resumen ejecutivo que básicamente es una hoja donde van a resumir qué hace el negocio. Típicamente el resumen ejecutivo es el primer approach, es el CV un poco de la empresa que envían al inversor para explicar qué hacen, cuál es el problema, la solución, el modelo de negocio, cuánto están buscando, qué ofrecen a cambio y tal. Y entonces, si ya enviaron un correo con esta hoja y que tienen una respuesta positiva, entonces van a una primera reunión, y en esta primera reunión entonces se presenta el pitch deck. Entonces, el pitch deck es pues una presentación de entre 10, 15 diapositivas, puede ser más larga también, donde presentan pues todo esto de manera más desarrollada, incluyendo cuál es el problema, la solución, etcétera, el modelo de negocio y todo esto. Entonces, de hecho, les vamos a pasar enlaces al final pues de ejemplos de buenos pitch. Luego, siempre les van a pedir un modelo financiero que demuestre pues, la sostenibilidad financiera de esta inversión y cómo van a poder retornar este capital. Y les pueden preguntar, pero entonces no es obligatorio, pero muchas veces una estrategia de crecimiento para explicar cómo realmente van a soportar estas proyecciones financieras, que no solamente sean como números lanzados en un Excel. Y finalmente, pues les van a pedir una documentación más legal, organizacional de su negocio, que es la carpeta de due diligence, organizada con toda la documentación financiera, los estados financieros auditados,
o no auditados, si no lo tienen auditados, pero mínimo los contables y toda la información legal del negocio. Y si van a buscar equity, capital, entonces una tabla de capitalización que explica quién tiene cuánto en el negocio. ¿Qué es una necesidad de capital justificable para un VC? Pues ya lo dijimos, pero pues siempre es muy importante que tengan bien identificado cuánto están buscando, cómo lo han calculado. Nuestra recomendación es que eso sea un cálculo que hayan hecho dentro de su modelo financiero y que realmente sea como lo que les falta de flujo de caja o que tengan mínimo pues un objetivo bien construido, que sea cuánto buscan y cómo lo van a usar. Es para capital de trabajo, es para comprar máquinas, es para reclutar equipo, no puede ser para aumentar sueldos, tiene que ser para financiar algo productivo, algo que vaya a generar mayor retorno a la empresa, ¿no? Y finalmente, pues explicar el tipo de instrumento y el tipo de retorno, ¿no? Entonces, deuda, a qué tasa de interés podrían repagar, o equity, pues a qué evaluación, ¿no? Contra qué porcentaje del negocio. Y pues básicamente para esto, pues la última cosa que tienen que hacer es conocer muy bien a un inversionista antes de, tocar puertas. Y para esto, pues la idea es que hagan un mapeo de todos los inversiones los inversionistas que tienen en su, pues en su entorno, pueden ser familiares, ángeles, y básicamente pues la idea es que encuentren dentro de su ecosistema los inversores que realmente encajen con lo que ustedes buscan, ¿no? Entonces, la idea es, asegurarse que los inversores con los cuales van a hablar invierten en la geografía donde están, en los sectores donde están, con los tickets, los montos que ustedes vayan a buscando, de ser posible que busquen los retornos que ustedes tienen en mente. Pueden también checar que el portfolio del fondo sea similar, hayan invertido en empresas similares a las suyas y que invierten en instrumentos muy similares a los suyos, ¿no? Y finalmente, pues también asegurarse que los fondos con los cuales están hablando están realmente invirtiendo, porque algunas veces algunos fondos están pues levantando capital y no están invirtiendo en este momento. Entonces es muy importante saber si el fondo con los cuales están hablando está en un ciclo pues de inversión. Y finalmente, pues, ¿dónde buscar inversionistas? Entonces, pues, nosotros siempre lo vamos a repetir, pues, lo más probable es que estos inversores, sobre todo en una etapa temprana, sean, recomendados a través de sus círculos de amigos o familiares. Y entonces ahí es muy importante, aunque uno diga, pues, pero es que yo no conozco a ningún inversor, mapear muy bien su LinkedIn, mapear el LinkedIn de todos sus amigos, de todos sus familiares, de todos sus amigos, de todos sus socios, muy probablemente tienen contactos, mínimo a lejano con los inversores de impacto en España. Y entonces lo primero es tratar de acercarse a inversores con los cuales ya tienen contacto. Esto es la mejor manera de levantar capital, porque incluso los fondos, pues especialmente en etapa temprana, pues el primer filtro que ellos tienen para saber si van a invertir en ustedes es pues si tienen confianza en la persona, ¿no? Y entonces si vienen ustedes recomendados, es un filtro que ustedes pasan y entonces que les puede permitir entrar en el portfolio de una empresa. Asistir a eventos, en España el evento de Ship2B, el de SpainLab, que es ahorita, son eventos muy buenos para conocer inversionistas y finalmente ver todos los inversores que están en la red de SpainLab, de Sistema B, de Ship2B, o ver empresas similares como las suyas que han recibido inversión y tratar de mapear los fondos que han invertido en ellas. Entonces, voy a hacer una pausa aquí y
voy a preguntar a la audiencia un poco si tienen preguntas. Podríamos hablar de esto durante horas, pero tenemos poco tiempo y sabemos que hay respuestas, o sea, preguntas. Tenemos varias en el chat. No sé, Antoine, si las rescatas tú o las leo yo. Esto como queráis. Comentar un poquito más sobre básicamente Patricia Macía nos pregunta cómo recomendar encontrar inversionistas para una cantidad pequeña, algo menos de 100,000 euros. Y creo que eso ya lo tocaste en larga parte ahora. En realidad, lo único que agregaría a lo que dijiste que es de buscar sus propias redes, es que existen también a veces redes de inversionistas ángeles. Hay que buscar primero en sus propias ciudades. Es algo que ayuda mucho, y a la gente le gusta invertir en negocios cercanos. Básicamente, tener una relación personal cambia muchísimo la dinámica, y en parte de lo que puede ser una relación personal es simplemente estar en la misma ubicación, ¿no? Un proyecto que está en Valencia va a ser más atractivo para el inversionista, para una persona que tiene una cantidad pequeña en Valencia, ¿no? Y viceversa por otras regiones. Entonces, lo primero que diría es que inversores para cantidad pequeña van a ser típicamente inversiones ángeles, ¿no? Entonces, si estás en Madrid, de hecho, o sea, yo la verdad no conozco todavía si hay redes de inversionistas ángeles, seguro que hay aquí. Sí, hay algunas, por ejemplo, el Angel Investment Network, lo pueden googlear, ángeles, inversionistas.es, son los tipos de redes que existen. Y también, pues, una herramienta fantástica es LinkedIn, donde pueden filtrar personas, filtro VC, Private Equity, ángeles, y entonces ahí también les pueden salir dentro de LinkedIn algunos ángeles en España, y también ahí es lo mejor porque pueden ver si tienen algún contacto ligado a este tipo de ángeles. Por ejemplo, otra pregunta, la primera pregunta que se hizo fue, ¿recomendáis alguna fuente de información para conocer en detalle los instrumentos financieros que existen? Y segunda pregunta de la misma persona, ¿conocéis fondos de impacto españoles que actúan en mercados emergentes, en concreto países africanos? ¿Quieres contestar eso? Fuente de información para conocer en detalle instrumentos financieros que existen y si hay fondos de impacto español que actúan en África. Pregunta de esta. Sobre la primera, sobre el tipo de capital, hay una herramienta interesante que ha desarrollado Village Capital, que es pública y que está disponible en internet. Ahorita no tengo el lazo, pero googleando se puede ligar rápidamente, donde básicamente haciendo algunas preguntas, respuestas, o sea, te dicen cuál es el tipo de capital que más encaja con tu sector. Entonces, es una herramienta bastante fácil de encontrar. Y otra, pero no sé si está pública, es la de Duke University, donde igual es una pequeña herramienta, haciendo preguntas te dice el tipo de capital que más encaja. A veces Duke University, que tiene un programa de apoyo a emprendedores sociales que levantan capital, pues son unos cursos en línea. Entonces te da accesos gratis a este curso, y entonces hay una herramienta sobre este tema, ¿no? Y la otra pregunta era tipos de... Sí, fondos españoles que invierten en África. En Sí. realidad, no sé si hay muchos fondos españoles. Lo que pasa muchas veces es que, o sea, las relaciones con las antiguas colonias, de una cierta manera, eso suelen ser importante. Entonces, lo que buscarías, dependiendo del país, o sea, hay muchos fondos franceses, por ejemplo, que invierten en África, más que españoles. Supongo que en parte de españoles sí pueden invertir en África, y eso puedes comentar, sí. Pero también lo que hay muchos son fondos estadounidenses que miran mucho a África, sí, como una de las zonas más pobres y que donde realmente piensan tener un impacto. Entonces, si buscas apoyar empresas
que desde África no miraría yo en prioridad los fondos españoles, miraría en prioridad los fondos de países un poquito más grandes o con más enlaces con África, o los fondos americanos. Y antes pues, contestas si los fondos españoles que invierten en África, por favor. Sí, entonces, por ejemplo, sé que Open Value Foundation, o sea, lo practicamos de hecho en el último podcast de inversión de Consentido, el podcast que estamos lanzando hoy, de hecho, con María Ángeles, ha hecho muchas inversiones en África. Y otro fondo que invierte en países emergentes es GABA Capital, el fondo de Agustín. Entonces, pues aquí tienen potencialmente dos fondos que pueden, o sea, españoles que pueden invertir en África. Y la última pregunta que se hizo es, primero, en cuanto al modelo financiero, ¿recomendáis algún workshop, formación, fuente de información para aprender a hacerlo de cero? Yo creo que lo primero que recomendaría para el modelo financiero es, o sea, a veces no es necesario necesariamente hacer algo súper complicado. La base de la base es poder, como Ana estaba explicando, explicar como justifiable ask, el pedido justificable. Y eso a veces lo puedes sacar simplemente haciendo un presupuesto de 1 o 2 años, una proyección sencilla de cuánto puedes ganar sobre ese tiempo. Es la diferencia en los dos y eso te dice básicamente cuánto necesitas. Eso sería un poquito la base. Para hacer un modelo financiero más avanzado, sí hay muchas cosas que existen. El recurso que Anne mencionó ahí de Duke University es bastante bueno. También estoy por compartir ahí otro enlace de Acumen. Acumen tiene una cantidad de cursos gratuitos, incluyendo sobre cómo armar un modelo financiero para empresas sociales. Totalmente gratuito lo de Acumen, que también recomiendo bastante, es bastante interesante. Pero al momento, si buscas realmente hacer algo más complicado que no tienes el recurso in-house, le recomendaría, por ejemplo, obviamente. Y última pregunta es la pregunta del perfil del inversor que invierte a partir de 1.5 millones de euros en empresas de servicio en España, inversores nacionales o inversores extranjeros. Lo primero que diría es, si tu ronda es de 1.5 millón, lo más común es que esas rondas se dividen entre varios inversores. Es muy común para inversor buscar hacer coinversión. Les gusta que haya otros actores. O sea, es muy común dividir una ronda entre 2 o 3 actores. Aunque uno podría ser la ronda completa, suele gustar que dividir el riesgo entre varios. También porque piensan que si en la ronda subsecuente son más que pueden también volver a invertir. Entonces, 1.5 millones de medio millón a 1 millón cada uno. Eso obviamente implica pocos inversiones de manera individual y personal. Entonces, implica buscar hablar con inversores institucionales, fondos, o sea, fondos lo que son de venture capital o capital de riesgo, entonces buscaría por allá. Dices industria de servicios, realmente servicio puede ser muchas industrias. Entonces, servicio puede ser que es adecuado dependiendo de lo que busques, dependiendo de la industria. Miraría, o sea, dependiendo de eso, buscaría en ese tipo para tratar de ubicar inversores adecuados para el sector definido de manera un poquito más estrecha que realmente servicio. Mínimo de rentabilidad objetivo que buscan inversores de impacto, pues ahí depende mucho del tipo de inversión. Primero, ¿no? Inversor en deuda suelen buscar en euro, puede ser más barato que en dólares o en países emergentes, pero suele ser de 6 a 12% te diría de rentabilidad por esquemas de deuda. Por esquemas de equity suelen ser como arriba del 10%, 10 a 20% que buscan. En realidad lo que obtienen suele ser más bajo, pero lo que necesitan buscar eso para que al nivel de la cartera, cuando hay como unos fracasos, pues los que funcionan pagan para los que no funcionan. Entonces, por eso buscan de 10, 20 o hasta más de rentabilidad esperada, ¿no? En lo realizado suele ser más barato.
más bajo. Para ser consciente del tiempo, ya son las 12. Entonces quizás les quiero dejar como un mensaje. Nosotros vamos a mandar esa presentación. Cualquier duda que buscan, no duden en escribirnos. Vamos a poner ahí en la información, viene nuestra información de contacto, pero no duden en escribirnos por también nuestros correos que estoy compartiendo aquí abajo. No duden en compartirnos, escribirnos por allá. Si también quieren que nosotros les agreguemos a nuestro newsletter, compartir su correo aquí abajo o escribirnos. No duden en seguirnos en redes, en LinkedIn en particular, donde estaremos compartiendo también información sobre el podcast que estamos lanzando hoy, con la primera entrevista que Anne hizo de María Ángeles de Open Value Foundation. Estamos haciendo una serie de 6 podcasts para empezar de inversores hispanohablantes. Estamos muy activos en LinkedIn, menos en Twitter, no tenemos presencia en Facebook, pero allá, y no deben escribirnos, ¿no? No sé si hace falta que decir, Anne. No, pues muchas gracias por conectarse. Nos encantaría seguir la conversación con ustedes. Levantar capital, pues es un proceso que puede ser, que parece complejo, pero siempre ser acompañado es una ventaja. Entonces, no duden en buscarnos y nosotros felices de acompañarlos en este camino. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Les vamos a mandar la presentación. Muchas gracias a los dos, Anne y Antoine, y a todos los que os habéis conectado. Os compartiremos la presentación y la grabación de la sesión en un email junto con todas las sesiones que hemos estado haciendo durante las últimas semanas sobre financiación, con todos los materiales para que lo podáis tener todo allí y recuperarlo cuando lo necesitéis. Y bueno, pues ya me despido, pero antes quería preguntaros qué os ha parecido la sesión, si os ha aportado, si os ha gustado. Así que, Sergi, cuando puedas, si compartes la pregunta, y así esto a nosotros también nos sirve para mejorar y buscar más contenido de valor que os pueda aportar. Y no sé si lo he dicho en la presentación, mientras Sergi pone la encuesta. Anne y Antoine forman parte de la comunidad, están en el espacio de Barceló y bueno, pues los podéis encontrar allí o por los emails que han compartido y que bueno, que espero que os puedan ayudar en lo que necesitéis, que estas conexiones de comunidad son importantes. Y obviamente, naturalmente, de manera virtual, todo es posible también. Eso ¿no? es. Estamos en una nueva realidad. Es lo más común es hablar de manera virtual. Pues aquí disponibles para un café, vernos, lo que sea, en Barcelona o por allá, o pues una charla por Zoom o lo que sea, alguna herramienta. Pues muchísimas gracias a todos. Cerramos por hoy y estar atentos a la agenda de comunidad, que habrá más cosas. Muchas gracias. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego.